Súper, sí, está muy bien. Ahora vamos a invitar a ustedes, gracias a todos. Vamos a invitar al doctor Leonardo Garzón, quien va a moderar la siguiente sesión, en donde vamos a hablar de la gestión eficiente, una mejor experiencia en los traslados de pacientes. El doctor Leonardo Garzón, él es odontólogo, es doctor en gerencia pública y política social, magíster en protección social, especialista en gerencia de la salud y gerencia de calidad, coach transformacional, tiene una amplia experiencia en dirección y gestión de organizaciones del sector de la salud, incluyendo entidades territoriales, empresas administradoras de planes de beneficio, instituciones prestadores de servicios. Ha sido consultor, docente universitario, investigador en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sistemas de gestión organizacional bajo normas ISO y procesos de transformación cultural. Ha desempeñado roles clave en Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, brindando asistencia técnica en planeación, ejecución y evaluación de proyectos en la Dirección de Salud Pública, así como en la gestión administrativa del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Salud. También nos acompaña como conferencista Lida Benítez. Ella es actualmente la gerente de experiencia de Nueva EPS, tiene 25 años de trayectoria en el sector salud, se ha destacado por liderar la transformación organizacional e implementar modelos de experiencia innovadores, incluyendo iniciativas de humanización con enfoque territorial. Su profunda comprensión de las necesidades de las personas ha sido un pilar de éxito. Experta en la optimización de operaciones y la mejora continua de la experiencia del usuario, entendiendo que estos elementos son cruciales para el desarrollo profesional y la formación de equipos sólidos y cohesionados. Además, como coach de felicidad personal y empresarial, promueve activamente un liderazgo basado en la felicidad y el propósito como ventaja competitiva. Y también nos acompaña como conferencista el doctor Juan David Albarracín, quien actualmente es el líder de humanización y buen trato de la Clínica Infantil Colsubsidio, es médico pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una formación internacional en Derechos de Infancia y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Derecho de Niños y Niñas de la Universidad Sergio Arboleda y en Administración Hospitalaria de la Escuela de Logística del Ejército Nacional. Hace parte de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Muchas gracias a los tres por hacer parte de este espacio. Muy buenos días para todas las personas que muy amablemente hoy nos acompañan. Uno en primera instancia pensaría que la atención centrada en la persona nos hace un llamado de atención para que demos respuesta a unas necesidades específicas en la institucionalidad. Sorprendentemente hay unas experiencias maravillosas como las que hoy vamos a observar, donde indudablemente damos ese pesito adicional. Eso que no nos dice la norma, pero que cada uno de nosotros empieza a dar. Lo interesante de la conversación que vamos a tener hoy es que sin duda alguna en esta Colombia de diferentes regiones, de diferentes formas de concebir los territorios, encontramos unas experiencias que dan respuesta a esas diferentes formas de concebir el territorio. Estamos diciendo que 6,3 de cada 10 traslados que se dan en el país de zonas dispersas los recibe la ciudad de Bogotá. Algunos de ellos podrán ser a 1, 2 o 3 horas y otros, sin duda alguna, días de camino. Cuando uno mira los datos, ¿sí?, de la revista Salud Pública y observa que hay departamentos donde el acceso es supremamente complejo, inmediatamente nos pensamos y decimos, qué vaina hombre, viven lejos, qué vainas, esas zonas profundas, esas zonas dispersas, qué vaina no, la cosa es que hay que hacer. Y allí observamos la mirada de un asegurador, hoy Nueva EPS, acercándonos a qué es lo que hay que hacer. Y un prestador como la Clínica Colsubsidio diciendo, venga, es que hay que hacer, pongámonos serios porque definitivamente hay que responderle a esa Colombia profunda, a esa Colombia que de alguna manera algunos denominamos olvidada.
Miramos también que la mayoría de la población rural se ubica en regiones rurales remotas, 16,9%. Si bien es cierto, la concentración de las personas se da en las grandes ciudades, no es menos cierto que hay unos territorios que sin duda alguna están demandando una atención en salud. ¿Por qué no oportuna? ¿Por qué no accesible? ¿Por qué no segura? Ah, no. Cuando uno va a los territorios, observa, lee, que las personas son tan bondadosas que aunque se demoren 7, 10, 15 horas para que lo atiendan en urgencias, ese es un buen tiempo para usted. Eso pasa en los territorios. Y uno dice, pero 15 horas esperando una urgencia. Sí, eso pasa. Porque resulta y pasa que en esas zonas dispersas, las personas son demasiado agradecidas y consideran que eso termina siendo atención centrada en la persona. Hoy entonces, quería compartir con ustedes un relato, lo recolectó el DANE precisamente en el año 2022, producto de hacer evidente cómo, a través de los relatos, estamos hablando de si es o no una atención centrada en la persona. La travesía comenzó en lo profundo de la selva. Primero fui transportado en chalupa, un bote pequeño, durante 6 horas a lo largo del río Amazonas y sus afluentes, evadiendo raudales y zonas de difícil acceso. Ante la falta de caminos carreteables, continué el recorrido a caballo, a través de trochas inundadas y senderos selváticos. Al llegar al asentamiento más cercano, conseguí abordar una flota, bus intermunicipal, que en época de verano es el único transporte terrestre posible hacia la ciudad. El viaje en flota duró 2 días, con numerosas paradas y dificultades debido a las condiciones de las vías y el clima. Finalmente, al llegar a Puerto Carreño, o a una zona que conecta con Leticia, tuve que esperar el vuelo semanal de un avión comercial, el cual suele estar saturado de pasajeros y con altos costos. Después de 4 días de travesía, logré acceder al hospital. En ese contexto, observamos que la oportunidad y el acceso es lo que hoy por hoy está determinando la atención en salud. La Secretaría Distrital de Salud ha venido avanzando, tratando de mejorar las condiciones de accesibilidad. No es ajeno para nosotros tener territorios hoy en Bogotá, en esta Bogotá, que están a 6 y 7 horas, la región del Sumapaz, donde a caballo también flota y demás, y no estamos hablando de Putumayo ni de Amazonas, estamos hablando de Bogotá, donde hay el páramo más grande del mundo, en la región del Duda, donde indudablemente a través de cuatrimotos, caballos y todo lo que pueda colocar la comunidad terminan accesando. Allí observamos entonces diferentes experiencias, y una de ellas, pues es muy grato para mí presentarla, es la experiencia de Nueva EPS. Y cuando uno se imagina Nueva EPS, lo primero que se le viene a la mente es gente cuidando gente, gente de carne y hueso cuidando otras personas. Entonces, doctora Lida, por favor. Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, gracias, me encanta estar acá. Es muy emocionante para mí lo que vamos a ver hoy. Quiero empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿alguno de ustedes ha estado solo en una selva? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces los invito a ver esa primera imagen. Tal vez si nos sacaran de este sitio, de este auditorio de Cartagena Hermosa y nos llevaran a una selva profunda, nos sentiríamos tan aterradas como vemos la mujer de esa gráfica. A pesar de que la selva es hermosa y todos soñamos con ir a Leticia y vienen miles de personas a Cartagena, a las selvas, pues es horrorosamente asustadora si nosotros no sabemos a dónde vamos a llegar y si lo hacemos solas. Esa cara que nosotros vemos allá y eso que yo les recreo, es lo mismo que sienten nuestros indígenas y las personas de sitios vulnerables cuando llegan a las grandes ciudades. Lo que pasa es que hay un tema importante. Esta señora que ustedes ven acá con su hijo, que la ven con esa cara de susto, con esa cara de tristeza, con esa cara de angustia, que sería lo mismo que nosotros vemos allá, llega a Bogotá y nosotros ya no la sentimos. Ya no nos damos cuenta de ella. Nosotros empezamos a pensar todos los días hay indígenas, todos los días hay personas, todos los días llegan a Bogotá y no nos damos cuenta del ser humano que hay detrás. Entonces empezamos a pensar
cómo sería esa persona y les quiero contar una anécdota. Resulta que la semana pasada en Bogotá observé a una madre con su hijo y normalmente uno los ve y ya no siente nada, son indígenas, no importa, todos los días están ahí y a muchos les estorban, ¿verdad? Cuando pasé, la señora le estaba sacando los piojitos al niño y entonces yo, pues es como impresionante y me di cuenta que estaba la mamá con su hijo y dije, si no es una situación tan crítica, ¿cierto? Tan agobiante, tan, pues un poquito asquienta, pues precisamente uno no se da cuenta y eso es lo que nos pasa, que llegan las personas de todas estas ciudades y nosotros ya no lo sentimos, ya no lo vemos, ya no lo olemos, ya no lo tocamos y eso nos hace un poco insensibles. ¿Qué es lo que pasa entonces en Nueva EPS? Que hay millones de personas que están ubicadas en esos territorios especiales y en esos territorios especiales pues vienen de selvas, de mares, de ríos y de otros, como decían, ciudades o municipios o campos que están cerca a la ciudad pero que son igualmente agresivos para ellos. Aquí muestro un ejemplo de lo que es Chocó, Sierra Nevada y Puerto Nariño, pero son fotos reales, es decir, son usuarios. ¿Y por qué muestro estas fotos? Porque cuando uno se sienta en Bogotá y empieza a diseñar procesos, uno los piensa para uno. Entonces uno sabe que a mí qué me gustaría, yo cómo me sentiría bien en una clínica, cómo me sentiría bien en un proceso, pero no pienso realmente en esas personas que vienen de todas esas zonas. Y para pensarlo y para sentirlo y para verlo, hay que ir. Entonces mi primera invitación hoy es ir a donde están nuestros usuarios, no importa si es un sitio tan lejano o si es uno de los barrios de nuestras ciudades o si es uno de nuestros prestadores, lo más importante para el diseño de un proceso es ir. Entonces acá les muestro pues el placer que he tenido de recorrer esa Colombia maravillosa como Chocó, Sierra Nevada, Puerto Nariño, para ver y conocer a nuestros usuarios. Entonces, para empezar a trabajar sobre ese problema del traslado, nos fuimos allá a todos esos territorios y obviamente cuando uno viaja también tiene que viajar diferente. Cuando viajamos a un evento, pues claro, nos ponemos bonito pantalón, bonita blusa, bonito peinado. Cuando nosotros vamos a los territorios, debemos hablar en el lenguaje de territorio. Por tanto, hay que irse más sencillo, hay que hablar de una manera más sencilla y si no generas una distancia enorme con las personas que están allá. Entonces lo que hacemos es irse un poquito más sencillo, pero más sencillo en el lenguaje, más sencillo en el corazón para poder entender lo que pasa y entonces creamos un proyecto, ¿cierto?, que se llama Traslado Más Humano y cómo lo hemos hecho. Esta gráfica me gusta mucho porque lo que ustedes ven ahí es un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es todas las personas que tocamos a un usuario para llegar hasta la prestación del servicio, hasta una de sus IPS, hasta alguno de los centros. Entonces, para que una persona de estas deba llegar a recibir su atención, debe pasar por una EPS, por un operador logístico, por un albergue o un hotel, un área de referencia y contrarreferencia, un back, un equipo de rutas, unos asesores, promotores y unos prestadores. Y ahí el tema es complejísimo, porque cada uno hace su parte y cada uno cree que la hace bien. Y entonces uno autoriza, el otro presta, el otro hace, pero lo malo no está en lo que hace cada uno, lo malo está en lo que no hace cada uno. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta comunicación. Nos falta acercamiento, nos falta saber cómo le entrego el paso A al paso B, cómo un actor de la derecha le entrega al de la izquierda y el de la izquierda al siguiente. Ahí es donde está la dificultad y precisamente empezamos a reunir a todos esos actores para establecer una conversación. Tan básica como, ¿a quién llamo en caso de que se me quede una familia acá? ¿A quién llamo si la persona no tiene algo que ponerse? ¿A quién llamo si la persona no tiene un pañalito? ¿A quién llamo si el transporte se demoró? Y pues precisamente eso es lo que hacemos, trabajamos como un ecosistema, nos articulamos para que ese proceso de traslado sea más humano. Acá entonces
¿qué es lo que hacemos? Algo que se llama apropiación social del conocimiento, donde lo primero que hacemos es contactar a las comunidades, investigar, analizar, co-crear y proteger. Me gusta porque muchos de los temas que se han tratado en este evento los vamos a recoger acá. Entonces, ¿contactar a quién? Contactar a las poblaciones, ¿cierto?, para que nos dejen entrar, para que nos dejen ingresar, para que nos dejen conocer, para que nos dejen vivir y entender sus necesidades. Investigar, ¿cierto?, porque aunque yo esté hablando de poblaciones vulnerables, vulnerable 1 no es lo mismo que vulnerable 2, hay muchas etnias en Colombia, hay afros y por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, en Chocó hay población afro, población indígena y no se quieren. Y este es un país de enormes diferencias, donde el indígena y el afro no se hablan, por tanto, en una sola oficina o en un sitio de atención no los podemos atender de la misma manera porque sencillamente no se entienden. Entonces investigamos, analizamos, por supuesto, porque los números son fundamentales y nosotros desde las ciudades nos encargamos siempre de hablar de los números y los números son maravillosos, pero los números son brutos y no tienen una persona que haga un análisis adecuado atrás. Entonces, ¿qué es importante? Pues un proceso de investigación que sea cuantitativo, que sea cualitativo, que sea integral. ¿Para qué? Para co-crear, porque ese diseño, ese modelo, no lo podemos hacer nosotros solo con nuestra visión. Necesitamos articularnos con las personas, conocer lo que requieren, ¿cierto? Y co-crear con ellos su modelo de atención. ¿Para qué? Para protegerlos. Aquí vemos entonces, esto tiene 3 pasos, un antes, un durante y un después. El antes es ese conocimiento. El durante es todo ese proceso de traslado y entonces creamos una figura que hoy es preciosa que se llama los ángeles. ¿Y qué son esos ángeles? Esos ángeles de servicio. Pues lo primero que hacen esos ángeles es estar desde el momento en que la persona sale, luego recibirla en el aeropuerto. Imagínense ustedes estas personas como las que vemos en la segunda fotografía, que nunca han salido siquiera de la selva a su capital, pues mucho menos han ido a una ciudad como Bogotá. Entonces, ¿qué hacen nuestros ángeles? Reciben a las personas, les dan un poquito de tranquilidad, les dan la bienvenida, les cuentan qué es lo que va a pasar, porque en condiciones normales llegan, un transporte no llega, ellos no saben qué hacer, entonces les cuentan, hay un transporte, se va a ir para un albergue, del albergue va para la clínica, qué es lo que va a pasar y les hablan en su lenguaje. Y eso es fundamental. Hace un momento escuchábamos cómo esa comunicación con un médico a veces es difícil, él no está para hacer todo eso y alguien se lo tiene que contar. Y es fundamental, y ese que se lo tiene que contar no necesariamente es el acompañante y no necesariamente es el cuidador. Si nosotros vemos esa foto, está la madre, ¿cierto?, la embarazada con su mamá. Y su mamá es quien tiene que cumplir la función del cuidador. Preguntémonos si ese cuidador está en condiciones reales de suplir todas las actividades y todas las necesidades que requiere su hija en un momento de esa prestación. La respuesta con toda certeza es no. Necesitamos un cuidador para el cuidador y ese cuidador para el cuidador es nuestro ángel de servicio que precisamente les ayuda y les acompaña para esa llegada al albergue. Acá entonces vemos el acompañamiento de uno de nuestros ángeles en uno de los prestadores y es muy importante porque decíamos cómo ese usuario entiende lo que le quieren decir en salud. Vienen y le cuentan una historia que no entiende, que no comprende y vienen y le dicen palabras sencillas, tranquilo o no tranquilo, ¿cierto? Es grave, no lo es, nos demoraremos mucho tiempo, no nos demoraremos y en palabras sencillas y humanas lo acompaña dentro de todo su proceso de hospitalización. Hasta el regreso. El regreso es importantísimo. Muchos de los tratamientos de niños se pierden porque cuando el niño regresa a su zona no tiene quien lo cuide, no tiene quien lo atienda, no tiene quien haga el cuidado posoperatorio. Entonces lo que nosotros nos encargamos es no solo devolverlo en un avión, sino llevarlo de manera segura. Cuando nosotros vemos, y en salud por supuesto, y en las aseguradoras se hable mucho del tema del flujo de los recursos, ustedes ven que hay muchas ocasiones en que los recursos no se limitan, para nada,
pero no necesariamente el gasto es eficiente, ¿cierto? A veces hay muchos desperdicios y muchos desperdicios pueden ser en estas ocasiones de vidas. La diferencia entre un traslado adecuado y un traslado inadecuado es la vida. Hay muchas poblaciones donde los niños en particular se desechan cuando no pueden ser tratados. Entonces, la diferencia entre un acompañamiento o no es la vida misma. Aquí veo la articulación, entonces, perdón, los desafíos, y hay 3 desafíos clarísimos: articulación, geografía e infraestructura. En infraestructura, este Hospitainer es real, también es real de esas visitas de donde estas poblaciones reciben la atención y llegan a clínicas similares a estas. Evidentemente una persona no ha subido siquiera un ascensor y cuando se enfrenta a una edificación de esta se aterra. Entonces es un desafío importante, pues la poca infraestructura que hay en el país, la articulación, como yo les contaba, de todos esos actores y nuestra geografía compleja. La tecnología es importante también acá y a veces decimos es que la tecnología no se puede utilizar. La tecnología no se puede utilizar y claro que sí, no necesariamente estas personas directamente, pero nuestros ángeles sí nos pueden ayudar con temas como WhatsApp, líneas de atención, Iberes inteligente, agentes virtuales, lectores de imágenes y otra cantidad de cosas que si bien es cierto, no lo hacen los mismos usuarios, pues sí están a disposición de estos. Para cerrar, les voy a mostrar unas experiencias particulares. Porque ¿qué es lo que hace el ángel? Lo que hace el ángel es pasar del miedo al abrigo, a la tranquilidad, a acoger estas personas y les voy a mostrar caso Cumaribo. Cumaribo es el municipio más lejano de Colombia, entonces aquí lo que damos es un abrigo en la distancia y protegemos a estos indígenas Icuane, Puinave que tienen que venir hasta estas sedes. Ahí somos entonces un abrigo en la distancia. Aquí es el ejemplo de Paratebueno y Medina. Ustedes todos colombianos sabemos que hubo un temblor muy fuerte, el pueblo casi queda destruido y lo que hicimos es, tengo que acompañar al usuario porque la casa se cayó pero el usuario sigue enfermo, entonces ¿cómo voy? Lo acompaño desde el sitio donde está, desde el albergue donde está, desde la carpa donde está, para seguirle asegurando todo su proceso de salud. Chocó. Esta es una población bellísima, son indígenas emberas, por los datos no se ve muy bien la mujer, está desnuda en la parte superior y ese es su bebé, el esposo es el único que puede hablar por ella, culturalmente solo él puede hablar por ella y entonces tenemos ángeles por supuesto que nos ayudan en todo ese proceso de traducción, perdónenme, de traducción, porque nadie puede hablarle de manera directa a la mujer. Entonces tenemos en el país varios traductores de diferentes etnias, de diferentes lenguajes que se acercan a nuestra población y tienden puentes. Este es el caso de Catatumbo, que creo que es maravilloso porque Catatumbo es un sitio donde ustedes saben hubo desplazamiento. Lo que hicimos fue acompañar a nuestra población caminando con ellos, es decir, de su tierra al albergue y al sitio donde están. El tiempo se me acabó. San Lorenzo y Bonafón es otra población indígena de AIC, que está en el eje cafetero, pero el mensaje es hay que dar un abrigo en la distancia, en la pobreza, en la lejanía o en la soledad. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctora Lidia, por compartir la experiencia. Apropiación social del conocimiento. Creo que hay un ejercicio muy interesante y una apuesta que ha venido trabajando juiciosamente Nueva EPS de entender las lógicas de salud desde el territorio, con el territorio y para el territorio. De esa manera uno podría fácilmente, doctora, corríjame si no es así, hablar de un modelo de atención primaria social, ¿cierto?, que sin duda alguna hace una lectura de necesidades del territorio y es consecuente con las respuestas. Podemos vernos como aliados o como adversarios. Y creo que una de las apuestas que hace Nueva, hoy por hoy, y la clínica con subsidio,
es que nos veamos como aliados. ¿Cómo generamos relaciones de confianza? Y no solamente desde lo que plantean las redes integradas de servicios de salud, sino que en el territorio se dé. Y cuando uno observa la clínica con subsidio diciendo, hacemos más, ¿cierto? Hacemos más de lo que se necesita, con todo lo que necesitas. Entonces, doctor, gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, gracias Leonardo, gracias doctora Lida por esa antesala, contándonos un poco qué pasa desde el momento que el niño de comunidad indígena y su familia requiere un proceso de atención y ese proceso hasta que llega a la clínica infantil, esta alianza con Nueva EPS con subsidio que se da ya desde el 2022 y que poco a poco hemos ido aumentando, creciendo, fortaleciendo y que hoy en día todavía recibo mensajes de ajustes de rutas, de ajustes de procesos porque cada paciente con cada etnia nos trae nuevos retos y de hecho eso es lo que les vengo a contar por parte de Colsubsidio, cómo en la clínica infantil estamos trabajando permanentemente por el cierre de las brechas sociales en salud. Entonces esta es la clínica infantil, una clínica que queda en el corazón de Bogotá, en la localidad de Chapinero, rodeada de mucha vida nocturna, bares, restaurantes, caos, mucha bulla, muchos carros. Y doy este contexto porque precisamente Lía lo acaba de mencionar, viene una persona de comunidad indígena de la mitad de la selva amazónica, de la mitad de la selva del Chocó, a este sector, a un sector bullicioso, lleno de estructuras que es la primera vez que quizás han visto en su vida. Nosotros como clínica llevamos 63 años trabajando en la atención de pacientes pediátricos y recibimos cerca de 195 atenciones diarias de niños y niñas. Eso implica más o menos 1.500 atenciones al mes de pacientes menores de 18 años. Tenemos 158 camas de hospitalización, 2 unidades de cuidado intensivo pediátrico, 6 salas de cirugía y nuestros 3 programas especiales más grandes que son el programa emotivo de hemofilia, el programa de oncología pediátrica y el programa de buen trato, que es el de la atención a todas las violencias que llegan a la institución. Y en cuanto al enfoque étnico diferencial, como decía, ese es un proceso que llevamos trabajando desde el 2022. Para el año pasado recolectamos una causística de 763 pacientes recibidos de esos territorios nacionales y que llegaban a la clínica infantil, y para el corte del primer semestre de este año ya llevamos 276 pacientes remitidos desde allá. Entonces es un volumen importante que hace que tengamos que comenzar a modificar nuestros procesos de atención y comenzar a acoplarnos precisamente desde un enfoque de atención diferencial. Cuando yo hablo de enfoques en atención diferencial siempre digo que es como un sudoku. El sudoku donde tenemos que acomodar todos esos números en cada recuadro y que haga conjunción con lo que está en la fila y en la columna y comienza a hacer todo un embrollo y así mismo se efectúa el enfoque diferencial, porque Colombia es uno de los países más pluriculturales. Tenemos 5 grupos étnicos, reconocidos desde la Constitución Política de Colombia: indígenas, afros, gitanos, raizales, palenqueros, cada uno con una cosmovisión diferente, cada uno con idiomas diferentes, cada uno con formas de asumir la vida y las enfermedades de formas diferentes. Y ahora si hacemos zoom en comunidades indígenas, tenemos más de 84 grupos étnicos diferentes en Colombia, cada uno con lenguajes diferentes, cada uno con cosmovisiones diferentes. Tenemos enfoques diferenciales de las políticas públicas en ciclos de vida. Obviamente para nosotros que somos una clínica pediátrica todo se centra en la atención pediátrica, pero dentro de la atención pediátrica no es lo mismo el niño de comunidad indígena neonato, al lactante, al escolar o a la que está en la etapa escolar o al adolescente. Enfoques de género, enfoques de discapacidad y el enfoque étnico-cultural. Y por último, toda la normativa que va detrás de la atención diferencial. Tenemos normas internacionales múltiples, todas ratificadas por Colombia, que las normas internacionales, se las resumo, llegan a 4 puntos claves en términos étnicos: la no discriminación, la protección de los niños y niñas y sus propias culturas y creencias, la libertad de pensamiento y uno importantísimo que a veces nos cuesta a nosotros entender, el derecho a que las familias eduquen en sus propias culturas. Y obviamente nuestras normas nacionales, que encabeza estará la Constitución Política del país y todo lo que hace parte del bloque constitucionalidad, es decir, todas aquellas normas que están ratificadas por nuestro país y que están al mismo nivel de la Constitución Política de Colombia.
Entonces, cuando comenzamos a recibir todos estos niños de comunidades indígenas y sus familias, comenzamos a tener serias barreras en la atención que comenzamos a detectar poco a poco y que hoy en día, 3, 4 años después de haber iniciado este proceso, se mantienen en el tiempo y que cada vez tenemos que ir modificando todos los días nuevas cosas para poder vencerlas. Barreras geográficas, que ya Lida me adelantó el trabajo explicando todo lo que conlleva un niño que sale de su comunidad indígena hasta que llega a la ciudad de Bogotá. Las barreras idiomáticas, yo no estoy tan de acuerdo con la expresión es que ellos son analfabetas, porque ellos son analfabetas para el español. Yo soy analfabeta para Nucac, yo soy analfabeta para Embera, yo soy analfabeta para la lengua de ellos. Entonces, acá simplemente es el problema en la comunicación entre las dos lenguas. Las costumbres, bien particular, por ejemplo, hay comunidades en donde las mujeres duermen debajo del chinchorro de los niños porque es su forma de poder protegerlos cualquier cosa que suceda en la noche. Entonces recibo llamadas de las enfermeras de hospitalización que me dicen, doctor, es que la mamá de tal paciente está durmiendo debajo de la cuna y no sé cómo sacarle de allá. Déjela dormir en el piso, es que ella desde su cosmovisión está ahí cuidando a su hijo porque en su comunidad dormía así, duerme debajo del chinchorro del niño. Recursos, y ahorita les voy a mostrar una foto que hace referencia precisamente a esas barreras en recursos y cómo parte de las gran problemáticas del acceso a la alimentación, del acceso a un abrigo, del acceso a los servicios de aseo que se ven sesgados en la atención hospitalaria. Cosmovisión de las enfermedades. No existe, por ejemplo, la traducción de la palabra cáncer en muchas de las comunidades indígenas. Ellos simplemente es un mal de ojo o posiblemente un castigo ancestral o simplemente le dio una fiebre y no existe esa medicina occidental totalmente traducida a la medicina tradicional y es bien interesante poder hacer esa compaginación entre las diferentes medicinas. Y por último, los prejuicios. Debemos ser conscientes que nosotros culturalmente somos una cultura colombiana llena de prejuicios y entonces siempre es con palabras despectivas y aunque no lo crean, dentro del mismo sistema de salud se viven muchos prejuicios de forma permanente que comenzamos a tener que ir rompiendo poco a poco. Entonces esta fotografía es una fotografía del 2023 donde vemos un paciente indígena con todas sus cosas a las afueras de la clínica. ¿Por qué? Porque en ese momento, no, qué pena, usted no puede entrar todo eso a la habitación, pero es que ¿dónde va a meter todo eso? No es que aquí, qué pena, tenemos que tener un orden diferente y comenzamos a colocar barreras y ellos solucionan. ¿Y su solución cuál fue? Estar afuera de la clínica con todos sus motetes, como dicen ellos, con todos sus paquetes, ahí a la intemperie a los ojos de todo el mundo. Cosas que con el tiempo comenzaron a cambiar. Comenzamos a tener dificultades precisamente con la estancia de los familiares y por eso aquí el relacionamiento tan importante con 9PS, cómo comenzamos a tener esos albergues para que las familias puedan estar de forma cómoda y digna durante la estancia hospitalaria. Todos los procesos y problemas que teníamos en seguridad alimentaria. Y es irónico porque muchos de nuestros niños vienen desnutridos, ¿sí? Y dentro de la atención hospitalaria no mejoran y no mejoran y no mejoran y no mejoran. Y cuando vamos a ver qué es lo que sucede, pues claro, papá y mamá se comían la comida del niño, porque era la única comida que tenían y duraban 4, 5, 6 días sin comer. Entonces pues era esperable que si tenían un plato de comida al frente, pues le echaran mano porque qué más. Y la movilidad dentro de la ciudad de Bogotá. Ellos se pierden, obviamente no conocen, ellos pueda que en la selva se defiendan muy bien, pero en la selva de cemento no lo hacen y tenemos que entender que esas barreras estructurales frente a la movilidad pues también están presentes. Entonces nuestra solución se radicó en el enfoque intersectorial, en lograr una relación bonita, amorosa y afectuosa entre la clínica, el asegurador y un modelo intercultural que fuimos formando en la institución. Aquí le tengo una foto del modelo intercultural que hemos logrado en la clínica infantil en enlace con Bienestar Familiar. La persona que ustedes ven ahí en la esquina derecha de chaqueta de jean es una antropóloga de Bienestar Familiar que nos ha enseñado mucho frente a esa diferencia étnica y cómo ir comprendiendo las diferentes cosmovisiones. La de amarillo, que está encima de ella, y el que está de negro abajo a la izquierda. El de abajo es antropólogo, el de arriba es trabajadora social. Ambos de descendencia indígena amazónica, ellos hacen parte de OPIAC, la Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos. Ella, Piapoco, él no me acuerdo qué etnia indígena era,
Y pues lo mismo hacen parte de ese proceso de aprendizaje y enseñanza indígena. El de allá arriba a la izquierda, él es Fernando, que es un médico occidental y médico tradicional indígena guayú, que nos ayuda a entender esa relación entre las dos medicinas. Y del equipo de la clínica, ahí en la mitad de pie está la jefe Clarita, que hace parte del grupo de atención al usuario, la que está sentada, que es Angélica, la trabajadora social, y quien les habla un poco para trabajar de forma intersectorial desde este enfoque intercultural. Y eso ha llevado a casos icónicos como los que vemos en las fotografías. Arriba, en la mitad de la foto sentada, la doctora que en su momento tenía un cargo muy similar a lo que podríamos llamar una gerente científica de la institución. A la izquierda, el jefe de hospitalización y una pediatra. Pero lo interesante es quién está a mano derecha. De gorra roja está el abuelo, médico tradicional Nucac, que viaja y se logró traer a través de la gestión con 9PS, traerlo hasta el territorio, de sacarlo del territorio y traerlo al territorio de Bogotá para poder hacer atención de Lorena, una paciente que por obvias razones ocultamos la imagen de ella, que fue víctima de un accidente ofídico y la solución a este problema desde la medicina occidental era la amputación de la pierna, entendiendo que los Nucac son una comunidad indígena nómada que requiere de sus dos extremidades inferiores para poderse desplazar en la selva, y que para ellos la discapacidad no es compatible con sus creencias, y por eso que ellos rechazan la discapacidad digamos, desde su cosmovisión. El abuelo viaja, arriba vemos el antropólogo, el traductor Nucac, que nos estaba colaborando, y ahí se alcanza a ver uno de los ortopedistas en estas reuniones. Y logramos tener la comunión de las dos medicinas, la medicina occidental y la medicina tradicional indígena. Uno tiene que despojarse y flexibilizarse mucho para entender que uno tiene que permitirle la entrada a las terapias de las comunidades indígenas, y en otro espacio les podré mostrar fotografías tan increíbles de la recuperación de la pierna con los rezos y las intervenciones que tuvo el abuelo. Y aquí ustedes ven el grupo de nutrición ajustando los aportes nutricionales y de dieta a esta niña para que pudiera mejorarse. El abuelo decía, por ejemplo, que ningún alimento que tocara el piso y se pudriera podría ser consumido por Lorena, porque así mismo va a pudrir la pierna. Y se hizo caso, y sacamos un montón de alimentos de la dieta, y en efecto la niña comenzó a mejorar. Entonces, todo esto para lograr ese cierre de brechas sociales y lograr que, ahí está la mamá de Lorena, sentada en un montón del mundo blanco, como dicen ellos, sentada ahí, al pie de ellos, consumiendo sus alimentos en la misma mesa con una terapeuta, y comenzar a cerrar poco a poco esas diferencias que hay entre el mundo de Occidente y el mundo indígena, lograr que inclusive puedan ser vinculados a algunas de nuestras tradiciones, como el Halloween. Ahí está Lorena disfrazada no sé de qué, porque tenía como 4 disfraces encima, y su familia y personal de la clínica, para permitirle a los niños y niñas que gocen de la mejor atención en salud y que puedan disfrutar de una atención diferencial. Muchas gracias. Sí. Sin duda alguna, observamos nosotros entonces una alianza estratégica donde pues creo que allí el poder que tiene de que sí se puede lograr alianzas en torno a lo que realmente significa atención centrada en la persona. Con la Secretaría de Salud hace un par de semanas observábamos que desde la Dirección de Calidad hacemos inspección, vigilancia y control a los prestadores, ¿cierto? Pero desde aseguramiento se hace también la vigilancia a los aseguradores. Entonces, el mismo diálogo que plantean ustedes, nosotros como equipos de la Secretaría decimos, espere, porque el usuario, para él es indiferente el asegurador y el prestador. A mí atiéndame. Creo que esta experiencia nos invita, nos comita para que podamos lograr esas articulaciones, y quisiera hacer un par de preguntas. El tiempo no nos lo da, nos quedan 5 minutos. Y la primera pregunta que quisiera hacer es, ¿cómo logró Nueva generar un modelo no pensado desde la oficina, como lo mencionabas, doctora Lida, sino pensado desde esas necesidades territoriales? ¿Qué ajustes se tuvieron que hacer al interior, no solo de los procesos y procedimientos, sino de las personas que trabajaban en Nueva EPS? Pues es un tema bien interesante. Como les contaba, lo primero es ir y conocer. O sea, es ir pueblo a pueblo, ¿cierto? Pueblo a pueblo,
comunidad por comunidad, incluyendo a los actores principales de las comunidades y hablando y permitiendo y sintiendo y escuchando y tomando nota. A nosotros nos interesa esto para mí no tiene valor. Entonces con eso pues llevarlo acá a las personas y ahora ¿cómo podemos hacer eso? ¿Hasta dónde nos podemos acercar? ¿Qué hago yo y qué le enseño? Y qué le enseño tiene una doble vía, ¿cierto? ¿Qué le enseño al trabajador? ¿Qué le enseño al usuario? Y cómo nos acercamos y cómo nos comunicamos. Hay mucho de comunicación en este tema, pero hay mucho de corazón. Yo concluiría diciendo que nosotros trabajamos sobre una metodología que es cabeza, corazón y manos. Cabeza y manos pues es lo que siempre hacemos en todas las organizaciones, que es definir estrategia, definir un plan de acción y sacarlo adelante. Pero la diferencia en este trabajo está en el corazón. ¿Qué es lo que queremos hacer por la gente? ¿Cuáles son los objetivos, por supuesto, que tenemos tanto de salud como de experiencia de usuario? Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos interesa con las personas? ¿Qué es lo que nos mueve? Y ponerle corazón es lo que ha hecho la diferencia en este trabajo. Gracias, doctora Lía. Indudablemente muy en sintonía con atención centrada en la persona, con lo que nos plantea corazón, cabeza, corazón, muy alineado también desde esa metodología que nos plantea allí Plaintree. Doctor, hay algo supremamente interesante y es que hablamos de las preferencias, ¿no? Atención centrada en la persona, diciendo cuáles son las preferencias. Y usted nos comparte ahorita la experiencia, dice, tuvimos que traer al abuelo o tuvimos que traer al papá, ¿cierto? Para que tomase decisiones en torno a la atención en salud de la niña. ¿Qué desafíos se planteaban allí? Porque si bien es cierto hay que recolectar las preferencias de los niños y niñas para poder prestar esa atención, ¿cómo lograron ustedes concertar? ¿Cómo lograron acercarse un poco a esos acuerdos de esa medicina occidental o esa medicina que está basada pues, en todo un entorno indígena? Sí, bueno, aquí son, digamos, tres cosas grandes que tienen que intervenir. Primero, el cómo aprender a escuchar a los niños y las niñas en sus propias necesidades, y hago una publicidad política pagada aquí porque a la 1:30 en este mismo salón vamos a hablar precisamente de eso, de cómo los niños y niñas hacen parte de la toma de decisiones. Lo otro es que nosotros tenemos como médicos del mundo blanco, del mundo occidente, flexibilizarnos en nuestra atención y entender que las personas, los seres humanos, todos, inclusive tengamos el mismo tipo de educación, vemos las cosas de forma diferente. Y así mismo pasa con las personas con una etnia y una cultura diferente. Ven las enfermedades de forma diferente, ven la vida de forma diferente, y nosotros tenemos que tener esa empatía de entender que ellos ven las cosas diferentes a lo que nosotros creemos. Entonces, ese es uno de los retos más grandes, que un ortopedista, por ejemplo, entienda que antes que él pase revista y antes de ir a ver la pierna de la paciente, tiene que esperar a que el médico ancestral termine su intervención para él poder tener entrada. Que bajemos el ego que nos solemos tener los médicos, y entender que tenemos que tener una apertura a este tipo de medicinas. Y lo otro es simplemente escucharlos y respetar lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido jaibanás, hemos tenido médicos ancestrales, hemos tenido abuelos, hemos tenido múltiples figuras curativas de las diferentes etnias indígenas que tenemos en la clínica, y cada una tiene sus características bien particulares, ¿sí? Y cada una tiene sus formas de tener atención y de ver la medicina. Entonces, por ejemplo, mira, para este paciente no puede entrar ninguna auxiliar de enfermería que esté en el periodo menstrual. Para este paciente necesitamos que los médicos, por ejemplo, yo tuve entrada más fácil a la foto que vieron ahí con el médico ancestral porque yo soy trigueño, no soy blanco, y me dijeron, él sí, porque él es mestizo, un médico blanco no me sirve. Y esas son formas que uno dice, bueno, yo te entiendo tu punto de vista, y buscamos cómo ajustarnos para poder darle al final atención a la paciente. Entonces yo creo que esa flexibilidad y ese romper esquemas y mitos rígidos que solemos tener es la clave para poder tener una atención integral de estos niños. Y para cerrar, hoy estamos, digamos, con un sistema de salud que nos representa grandes retos, grandes retos. Para Nueva, ¿cuál resulta ser el mayor reto? La articulación.
Hablábamos hace un rato de los retos y decíamos geografía, por supuesto, infraestructura, por supuesto, pero articulación. Hablarnos entre las partes es complejo. Aquí hablamos dos, hace un rato se hablaba también del papel de los albergues, pero somos casi 13 actores, entonces esa articulación es un ejercicio muy importante de diálogo social que debemos dar y creo que ahí está el resumen de todo este ejercicio. El reto en este sistema de salud. Comparto exactamente la misma respuesta de Lía, es esta articulación entre los diferentes, diferentes personas que hacemos parte de la cadena, ¿sí? A veces yo le paso la información con la mano derecha y ella quiere que yo se la pase con la mano izquierda y no es que tiene que ser la derecha y no que tiene que ser la izquierda. Y en discusiones muy superfluas nos desgastamos energéticamente cuando podemos ajustar los procesos de atención, ajustar los procesos administrativos para que toda la cadena de atención se mantenga con la misma línea de tratamiento o la misma calidad y cualidad de tratamiento para que al final, insisto, sea el paciente el que se beneficie de la atención. Ya te voy a dar la palabra, por supuesto. Le pasas el micrófono si eres tan amable. Señora. Bueno, lo único que siento por ustedes es admiración y respeto. En este país que es nuestro, nos vemos abocados todos los días de noticias horribles en los medios de comunicación. Y ustedes deberían salir en la televisión, en la radio, mostrando estas experiencias tan lindas que le cambian la vida a las personas que más nos necesitan. Mire qué humildad la de un médico o la de su equipo en Colsubsidio, que sean capaces de respetar al otro con una diferencia tan grande como la que tenemos con los indígenas. De verdad que los admiro y los respeto y mi corazón se llena de emoción de ver gente que hace cosas tan bonitas por los demás. Hay que sacarlos por la televisión. Muchas gracias. Si la clave es la articulación, estimados doctores, doctora Lida, ¿cierto? Si esa es la clave, entonces podríamos cerrar fácilmente diciendo que necesitamos gente cuidando gente, más gente cuidando gente, ¿cierto? Y lo segundo, doctor, que necesitamos más de lo que merece la gente, como lo dice Colsubsidio. Yo creo que de esta forma generamos más bienestar, un modelo de salud para la ciudad y seguramente un modelo que pueda trascender fronteras. Muchísimas gracias por la bondad y el tiempo que ustedes han destinado, la importancia que le dieron a cada uno de nosotros. De verdad, Dios los bendiga y que tengan un buen día. Gracias, doctores, a ustedes. Bueno, ustedes tres, muchas gracias, de verdad que muy bonita la experiencia. Gracias por el compromiso, porque sabemos que cada día siguen trabajando por la calidad, como tú lo decías, con tanto amor, con tanta humanización, como se está haciendo, con tanta humildad. Entonces la invitación a que sigamos trabajando porque realmente sí se puede y es un compromiso que todos pues estamos adquiriendo cada día. Muchas gracias por la participación, por la presencia. Ahora los invitamos a que por favor puedan pasar al almuerzo que está dispuesto en los jardines igual que ayer. Invitarlos nuevamente a que puedan visitar la Casa Ronald McDonald, a que puedan visitar el espacio que hay del concurso de fotografía, los pósters y también invitarlos a la jornada que tendremos mañana de 6 a 7 de la mañana en la playa para la rumba, la zumba que se hace en pro de la atención humanizada centrada en la persona. Muchas gracias a todos, feliz tarde, nos vemos a las 2 de la tarde creo, más o menos 50 minutos, es la 1:05, a las 2, no creo que alcancemos a almorzar a las 2. Cuando terminen de almorzar.